civil, o sea que no tiene que ser una causa en materia penal la que permite quitarle los activos a los grupos criminales. Ahora bien, la prevención de la delincuencia organizada es el trabajo más complejo que debe involucrar a la mayoría de las agencias del Estado mexicano. Las entidades federativas deben participar en poder neutralizar, eliminar, contener los factores de riesgo social que explican por qué chicos, niños y niñas de entre 10 y 14 años se deslizan como hormigas hacia pandillas, hacia grupos criminales, y así constituyen mano de obra barata para que los carteles puedan operar con impunidad. Eso es algo que se debe abordar a través de programas que se coordine el sector educación, la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo, porque hay factores de riesgo laboral, cuando los padres no trabajan, la madre no trabaja, cuando existe un problema de desempleo crónico en la región, cuando no existen oportunidades, normalmente la informalidad cunde y los jóvenes tienden a deslizarse hacia actividades delictivas que contemplan una base muy importante que la delincuencia organizada utiliza para poder operar con impunidad alrededor de la República. Como les he dicho antes, no nos referimos a la delincuencia organizada como una delincuencia organizada nacional. Está presente invadiendo otros países y especialmente si ustedes van a Centroamérica verán que Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá está siendo contaminada en su tejido social por las alianzas entre grupos criminales mexicanos y grupos criminales locales. En todo esto, jóvenes de estos países están siendo incorporados a pandillas. Los Mara Salvatrucha, que es una pandilla de jóvenes transnacional, se está haciendo presente en todos estos países y están en alianza con los Zetas. Por lo tanto, la prevención social de la delincuencia organizada es uno de los elementos más importantes para poder contener este problema a largo plazo. Es una vacuna muy importante para que el flujo de jóvenes no le represente más mano de obra barata a la Alianza de Sinaloa, a los Zetas, a los Beltrán Leiva o al Golfo, etcétera, a todos estos grupos criminales que operan con impunidad a lo largo del territorio. La corrupción a la cual nosotros nos referimos, ligada a la delincuencia organizada, puede ser una corrupción aislada, un primer nivel de corrupción, puede ser un segundo nivel de frecuentes sobornos, extorsiones, vínculos patrimoniales a través de servidores públicos, un tercer nivel de captura de la estructura a niveles operativos e intermedios, cuando gerentes operativos, oficiales del ejército trabajan para grupos criminales, la captura a través de la estructura a nivel de mandos, cuando regimientos del ejército están siendo capturados, como fue el caso del Regimiento 21 en el norte del país en la década del 90, o el caso de el famoso zar antidrogas mexicano que en los años 90 trabajaba favoreciendo a un grupo criminal contra otro, el general Gutiérrez Rebollo en ese caso. Ese es el cuarto nivel de corrupción al cual me refiero. Y el quinto nivel de corrupción es al cual me refería hace unos minutos, que es la corrupción política al más alto nivel. Y ese tipo de corrupción, lamentablemente, es el que está permitiendo que estos grupos criminales operen con tanta impunidad a través del país. Presidentes de asambleas municipales, gobernadores, senadores, diputados, etc. Hay que disminuir las brechas entre el derecho en los libros, la ley en los libros y la ley en su implementación práctica. Pero para ello se necesitan buenos reglamentos de ley. Se necesita que el marco institucional esté preparado para implementar estas leyes. Ustedes van a ver que hace una semana se delineó una propuesta de ley de migrantes en el Senado de la República, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, pero van a ver que la versión que salió del Senado está llena de proclamaciones
sobre derechos, derechos a la vida, derechos a la salud, derechos a la educación de los migrantes. Muy bonita exposición de derechos, pero que la ley no establece ningún tipo de responsabilidad institucional para que los migrantes puedan ejercer esos derechos. Por ejemplo, se le podría dar foco institucional a la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, no hay ningún foco institucional de implementación en la ley, en la propuesta de ley hasta ahora. Y eso es algo que se debe ir corrigiendo para que no existan estas enormes brechas entre la ley en los libros y la ley en acción. Las variables de gobernabilidad que nosotros analizamos en cada uno de los 107 países son muchas, como ustedes pueden ver allí. Van a encontrarse con corrupción a 5 niveles del Estado, como les acabo de explicar. Vamos a poder, de alguna manera, evaluar la efectividad de los controles patrimoniales y de actividades y de actores políticos, variables de acceso a la justicia, variables de efectividad de coordinación interinstitucional entre la Policía Federal, la PGR, la Policía Judicial en algunos países. Acá sería también el Poder Judicial. O sea, tendríamos que evaluar cada uno de los eslabones del sistema de administración de justicia para determinar su efectividad. La efectividad del sistema de prevención la evaluamos también para poder determinar si estos elementos de prevención social se están implementando. Es un estudio muy interdisciplinario el que estamos presentando aquí junto a ustedes en este foro. Tenemos que el análisis de sistemas de prevención y sanción penal forma parte de este estudio. El análisis económico del derecho, de la corrupción y de la delincuencia organizada, la semiótica del derecho, la jurimetría, el derecho comparado, el derecho procesal, la sociología del derecho, todo esto forma parte de nuestras metodologías de estudio. Tenemos mucho análisis cuantitativo basado en los datos de expedientes judiciales, mucho análisis de expedientes judiciales ligados a causas tipificadas como delincuencia organizada o tipos penales que están incluidos en la ley federal contra la delincuencia organizada. Tenemos estudios de victimización, estudios surveys o encuestas que poseen información cuantitativa y cualitativa, indicadores de gestión de los despachos judiciales, indicadores de prevención. Tenemos una gran base de datos de indicadores, como ustedes ven ahí, que nos permiten llegar a conclusiones importantes. Acá ustedes van a ver en el eje horizontal, en este gráfico que sigue, que intenta evaluar los niveles de implementación de la Convención ONU contra la delincuencia organizada, medida en el eje horizontal. O sea que cuanto más hacia la izquierda tú estás en el eje horizontal, menos aplicas la Convención de Palermo. En el eje vertical evaluamos la implementación de la Convención de Mérida, la Convención contra la Corrupción. O sea que en el eje vertical, cuanto más abajo tú estés, cerca del origen, menos implementas la Convención de Mérida. Los países como Ecuador, ustedes ven ahí, El Salvador, México, la Federación Rusa, implementan la Convención contra la Delincuencia Organizada y la Convención contra la Corrupción de manera muy limitada. Y los países que se encuentran arriba y a la derecha son los países que más implementan las cláusulas de la Convención de Palermo y de la Convención de Mérida. O sea que los países que están abajo hacia la izquierda no implementan las convenciones muy bien. Los países que están arriba y a la derecha las implementan con mayor frecuencia. Ahora bien, si yo quisiese evaluar un artículo de la Convención de Palermo, y a lo que me voy a referir es a lo que se denomina jurimetría, es la medición de la efectividad con la cual se implementan estas convenciones, estas leyes. Queremos evaluar la efectividad de los sistemas judiciales en la implementación de estas leyes, de estas convenciones. En este caso queremos evaluar la implementación
del artículo 29 de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada, que evalúa la calidad de los fallos judiciales a través de la frecuencia promedio de errores técnicos jurídicos en la motivación y fundamentación en tipos de causas tipificadas, ¿no?, como delincuencia organizada, entre el año 2003 y 2006. Ustedes van a ver que los países que cometen menos errores tienen más efectividad en generar sentencias finales condenatorias y tienen más frecuencia de sentencias que no son apeladas, y obviamente la pregunta debe ser si se cumplen esas sentencias, si se ejecutan, y este indicador también captura la variable ejecución de sentencias. O sea que vean ustedes en la próxima lámina la siguiente exposición, que es muy interesante. En el eje horizontal, tú mides allí los errores judiciales, tal como los acabo de definir hace unos segundos. Errores de motivación, errores de fundamentación. Cuando uno motiva mal, no se encuentran razones suficientes que justifiquen que el juez o el fiscal esté acusando o que el juez esté sentenciando. No se proporcionan suficientes argumentaciones para justificar la sentencia o la acusación. Eso representa un abuso de discrecionalidad, potencialmente es un abuso de derechos humanos, y obviamente cuando existen errores, esos casos se les caen a los jueces y a los fiscales, y por lo tanto los delincuentes salen libres, quedan libres. Y acá vamos a ver los países que cometen menos errores. Por ejemplo, ahí tienen ustedes a Costa Rica, abajo y a la izquierda, Italia, Bélgica, tienen ahí a Portugal, todos alrededor de 10% de errores del flujo de causas anuales de delincuencia organizada. O sea que solo un 10% del flujo de causas anuales de delincuencia organizada tiene errores en esos países que acabo de mencionar. Pero arriba y a la derecha, ustedes ven los países que poseen muy altas frecuencias de errores. Por ejemplo, ahí tienen ustedes a Nigeria, que tiene casi un 95% de errores, arriba y a la derecha. Si uno va a Nigeria y baja el eje horizontal, se va a encontrar con una frecuencia de casi el 95% de los flujos de causas anuales tienen errores que alteran el curso procesal de la sentencia, que luego no se produce. México está entre los países con también mucha frecuencia de errores técnicos jurídicos cometidos por jueces y fiscales. En el eje horizontal medimos errores, en el eje vertical medimos los niveles de delincuencia organizada alrededor del mundo. Ahí tienen ustedes 23 tipos de delitos, todos medidos en un solo indicador que representa un promedio ponderado de todos estos delitos organizados a los cuales yo me refería al comienzo de mi exposición, que van desde tráfico de seres humanos hasta tráfico de cigarrillos, pasando por drogas, extorsión, secuestros, homicidios, etc. Y ahí ustedes ven que el promedio ponderado indica que los países que están más cerca de cero en el eje vertical son los países con muy poca delincuencia organizada, y los países con mucha delincuencia organizada están cerca del número 120 que ustedes ven en esa gráfica. Por lo tanto, ustedes verán que los países con más delincuencia organizada se encuentran arriba y a la derecha, que ahí están Afganistán, Pakistán,